En 2007, Nissan sacudió los cimientos del sector del automóvil lanzando al mercado la primera generación del Qashqai, un vehículo que desde el primer momento llegó al corazón del usuario y sobre todo salvó a nivel comercial al fabricante japonés, sumido en una profunda crisis de ventas. En estos 17 años de vida la historia se ha escrito sola, pues el Qashqai se ha comercializado en nada más y nada menos que 140 países, vendiendo un total de 4 millones de unidades. Pero claro, la vida ha cambiado mucho y si hace casi 2 décadas estaba solo él en el mercado, ahora tiene que bregar con nada menos que 30 modelos, con una cuenta que se va incrementando año a año y que ha provocado que las miras no se pongan mucho en él, ni siquiera en el sector del renting. Todo lo contrario que ocurre con esta actualización de la tercera generación que hoy en Total Renting te traemos para analizártela en profundidad y descubrirte cuáles son sus principales secretos. Porque, como ves, el cambio estético ha sido radical, manteniendo una de las que es sus señas de identidad de esta tercera entrega, la electrificación. Al tratarse de un restyling puro y duro de mitad de vida comercial, se mantienen sus dimensiones con una longitud de 4,42 metros, una anchura de 1,85 y una altura de 1,52 metros, así como sus líneas fluidas, mientras que su vistosidad visual sigue determinada por la posibilidad de elegir una pintura bicolor para la carrocería, como es el caso de nuestra unidad. Ahora bien, si nos centramos en los cambios realizados en esta renovación, estos serían un frontal completamente nuevo que va a ser la nueva cara de los futuros Nissan que vayan saliendo y que van a estar caracterizados principalmente por esta gran calandra que se extiende hacia los lados enfatizando su cota de anchura y desde la que Nissan nos dicen que se han basado en la armadura de un samurái para confeccionarla. Una calandra que, como ves, se extiende hacia los lados conectándose con los pilotos principales que han estilizado su figura, incluyendo además 4 segmentos de luz diurna que se conectan también entre sí con la superior en otro escalón. Estos además se unen mediante una moldura en negro con una tira satinada, el nuevo logo de Nissan más grande y en 2 dimensiones, y para finalizar con este frontal tenemos unos paragolpes más robustos que enfatizan su aspecto crossover. Sin salir del apartado luminoso, los faros posteriores tienen un nuevo diseño con el fondo oscurecido para enfatizar su elegancia, con un patrón lumínico que cambia en función del nivel de acabado e intermitentes dinámicos. Por último, unas llantas de aleación con nuevos diseños y con diámetros que van hasta las 20 pulgadas en el caso de equipar el nivel de acabado más alto como el que estás viendo. Ofrecen además una estética muy llamativa con un diseño semicarenado más parecido al de un eléctrico que al de un motor de combustión. Respecto a la gama, se ha simplificado en acabados y ahora está disponible en los Accenta, en Conecta, en Design y Tecna Premium, cada uno con más equipamiento que el anterior, elementos de diseño exclusivos y pocas opciones de pago para no complicarle la vida al usuario. De puertas para adentro se ha incrementado considerablemente la calidad percibida utilizando materiales de primer nivel, como es el hecho de la piel vuelta en alcántara, que está disponible no solo en la parte central del salpicadero, sino también en los paneles de las puertas, en los asientos en combinación con el cuero sintético y en el reposabrazos central, eso sí, siempre en los niveles de acabado más altos. Y eso nos hace tener un Qashqai un poquito más premium, por así decirlo. Además también tenemos otros materiales en la zona de la consola central que parece aluminio satinado, pero si hay un elemento también que ha mejorado con respecto al inicio de la tercera generación del Qashqai es el sistema multimedia, que sigue siendo visible a través de una pantalla de 12,3 pulgadas, pero en el que ahora el manejo y el uso es mucho más rápido e intuitivo, al estilo de un smartphone. De hecho, eso es gracias a que emplea un sistema operativo basado en Android Automotive, con aplicaciones de Google como pueda ser Google Maps, el Google Assistant o incluso el Play Store, que nos va a permitir descargar aplicaciones, en este caso de terceros, como pueda ser el Waze o el Spotify, entre otros. Y ya por último, sin salir de esta pantalla, quiero mostraros el nuevo sistema de cámara 360 que ofrece el Qashqai y que nos permite tener de un punto de vista cualquier ángulo del coche
y sobre todo una función muy novedosa que es la de convertir en transparente el capó delantero. Esta función es especialmente útil si vas a realizar una conducción off-road porque nos permite ver justo lo que hay debajo del coche y así no tener que dañarlo. El resto se mantiene invariable, desde el comentado cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas con muchísima información y un fácil tránsito entre los menús informativos hasta unos asientos confortables con una amplia regulación en los que es fácil encontrar la postura. Tampoco queríamos dejar de mencionar el hecho de que este Qashqai mantiene los mandos físicos para la climatización, algo que desde aquí aplaudimos. En cuanto a la zona trasera, como ves, es apta para adultos de estatura media. Ya sabes que yo mido 1,79 y veis el espacio que tengo tanto para las rodillas como para la cabeza, incluso si equipas el techo solar. Por anchura, como suele ser habitual en un segmento C-Sub, mejor van a viajar 2 que 3. ¿Por qué? Porque el del centro tiene una butaca y un respaldo estrechos y duros, y además el túnel central es voluminoso y ya ves que tengo que separar bastante las piernas. Tenemos salidas de aire en los acabados más altos y 2 tomas USB. También tenemos varios huecos portaobjetos y un reposabrazos central bastante útil. Pero aquí lo que sí tengo que hacer es destacar un elemento de este Qashqai que lo pone por encima de sus principales competidores. ¿Cuál es? Pues el acceso a estas plazas traseras, que se realiza mediante una apertura de las puertas completamente diáfana, ya que estas se abren en 90 grados. Y como ves, es facilísimo acceder para una persona, pero también un punto determinante en el caso de que lo equipes, meter una sillita infantil. Ya ves que el acceso es facilísimo. Por su parte, el maletero mantiene los 504 litros de capacidad, que en el caso de las versiones e-Power como la nuestra se reducen a 479 litros. Un volumen que se consigue retirando las dos trampillas que hacen las veces de doble fondo y que puedes igualmente colocar en un nivel inferior o incluso dejarlas en una posición vertical. Si quieres más espacio, siempre puedes abatir los respaldos traseros en una proporción 60-40, alcanzando así los casi 1400 litros. Por cierto, el portón en las versiones más altas es completamente eléctrico. Pues en marcha, ¿qué te tengo que contar? Que este Qashqai e-Power es el más electrificado de toda su historia. ¿Por qué? Pues porque puedes optar por él por 3 versiones, como te digo, electrificadas, 2 escalones de acceso que además siempre van a tener la etiqueta Eco, 2 escalones de acceso, como te digo, con tecnología microhíbrida con 48 voltios de 140 a 158 caballos a través de un motor 1.3 y un sistema eléctrico con esa batería de 48 voltios que en ningún caso el motorcillo eléctrico pequeñito que hay, que está integrado en la caja de cambios, puede mover de manera independiente al vehículo. Están asociados a una caja de cambios manual de 6 velocidades en el caso del 140 y de Xtronic de tipo CVT de variador continua de 158. Sin embargo, en la cúspide de esta electrificación se sitúa el Qashqai e-Power, el Qashqai que sería lo más parecido a un eléctrico que a uno de combustión. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque tenemos dos motores, uno de gasolina de 153 caballos, tricilíndrico, que en ningún caso mueve las ruedas delanteras, sino que actúa como generador para darle energía a una batería de 2 kWh, que es la que en realidad le da la energía de verdad al motor eléctrico que mueve las ruedas delanteras y que tiene 190 caballos. Es decir, que este Qashqai e-Power sería un eléctrico de gasolina. En resumidas cuentas, lo que vas a tener es el confort y más o menos el empuje de un vehículo eléctrico, sobre todo porque los 330 Nm de par se accionan de manera instantánea como en un eléctrico, y además vas a tener funciones propias de los vehículos eléctricos de Nissan, como cuáles, pues el modo EV, con el que el motor de combustión siempre va a estar apagado y hasta que se agota la carga de la batería no va a actuar para volver a recargar esta batería. Esto en un eléctrico de autonomía extendida lo que haría sería que cuando se desgasta la batería lo enchufarías. Pues en este e-Power tenemos este motor de combustión que actúa de generador. Tienes que tener en cuenta que este Qashqai e-Power se mueve con 190 caballos, que son los del motor eléctrico. Dinámicamente, ¿cómo se comporta? Pues la verdad es que bastante bien. Esta actualización no ha variado mucho en el apartado dinámico, pero la verdad es que tenemos un coche, bueno, pues a simple vista cómodo, equilibrado. Lo que pasa es que en las versiones con llanta de 20 pulgadas tenemos asociado una suspensión de tipo de multibrazo que lo que hace es aumentar el confort y tener un mayor aplomo en determinadas circunstancias. Sobre todo vamos a notar muchísima mejor dinámica de conducción que a lo mejor en las versiones microhíbridas. En ningún caso el coche es un exceso
de subvirador, no es exceso en el balanceo, tenemos un coche equilibrado y aunque la llanta de 20 pulgadas resta un poquito de confort, la verdad es que en líneas generales tenemos un coche muy, pero que muy bien resuelto. En lo que a consumo se refiere, este e-Power, me dirás si es más o menos un eléctrico, ¿cómo me estás hablando de consumo? Bueno, pues porque el motor de combustión, lógicamente, se tiene que alimentar de gasolina para luego transformarla en electricidad de la batería. Bueno, pues tendríamos una especie de un consumo de unos 6 litros y medio aproximadamente, que si eres muy eficiente puedes estar en el entorno de los 5 litros y medio abusando del modo Eco. Y aquí aprovecho para introducirte los otros dos programas que tienes, que son el Sport y el estándar, con el que el motor pues tiene un poquito más de prestaciones. La otra función de eléctrico puro que tiene este Qashqai e-Power es el denominado e-Pedal, con el que si lo activas y estás moviéndote, sobre todo en el entorno urbano, vas a conseguir realizar una conducción de un solo pedal. Y eso es que simplemente al levantar el acelerador, el coche retiene tanto que te permite parar. En líneas generales yo me quedaría con que este e-Power te va a permitir intentar conducir de una manera lo más parecida a un eléctrico, pero ojo, tienes que tener en cuenta también algunas cosas a mejorar, como es cuando demandas mucha aceleración, hay un sonido del motor que claro, él tiene que funcionar de manera muy exhaustiva para dar mucha más energía a la batería y que esta no se descargue tan rápido, y entonces parece la sensación de que tenemos una especie de decalaje entre lo que suena el motor y lo que nos estamos viendo, ya que las prestaciones tampoco es que sean para tirar cohetes, estamos en el entorno de los 7 segundos de 0 a 100 y una velocidad máxima en el entorno de los 200 km por hora, que son correctas, pero que bueno, pues a lo mejor te da una sensación un poquito extraña. Y lógicamente lo que a asistentes de conducción se refiere, tenemos un amplísimo elenco que se ha ampliado con esta renovación, pero en líneas generales la conducción de este Qashqai es súper equilibrada. Llegamos al final de esta prueba concluyendo que las actualizaciones de mitad de vida comercial de algunos modelos son necesarias, como en el caso de este Qashqai, en el que este restyling de la tercera generación le ha venido que ni pintado, sobre todo para enfatizar no solo su aspecto exterior, sino también su calidad interior y digitalización con ese sistema multimedia basado en Android que es más propio de un smartphone que de un sistema de un coche. En lo que a mecánica se refiere, tienes un elenco amplísimo de opciones Eco, determinadas por esos dos Mild Hybrid o este e-Power, que es lo más próximo a un eléctrico que te puedes encontrar sin necesidad incluso de enchufarlo, aunque también es cierto que hace falta un periodo de adaptación y no te pienses que vas a tener un consumo cero. Ahora bien, donde vas a quedar plenamente satisfecho es al ver su cuota de renting, sobre todo si te metes en totalrenting.es, que ya sabes que es el portal con el mayor número de modelos de España bajo la modalidad de renting, y no solo eso, sino además con las mejores cuotas de todo el territorio nacional.